nombre es Gonzalo Micó. Y en UNEARTE enseño una materia que se llama Historia Analítica del Jazz. Doy clases de instrumento, en este caso guitarra, cuál es mi instrumento principal, y dirijo un ensamble, ¿no? En otra época he dado otras materias como armonía, análisis auditivo, pero en la actualidad enseño esas tres materias que mencioné previamente. Bueno, yo desde muy niño, en mi casa no había música, sin embargo al lado de mi casa vivía una pianista que estudiaba muchísimo, tocaba Chopin, tocaba música clásica, y yo siendo un niño de 3 o 4 años, escuchaba que entraba por la ventana la música. Para mí era algo mágico, y para mí yo no sabía si era algo que se olía o que se sentía, no sé, era algo mágico. Y por suerte, esa magia sigue existiendo para mí con la música. Eh, Fue de esa manera como comencé. Hubo uno de mis primeros amigos, era de una familia muy, muy grande, y sus hermanos mayores escuchaban la música pop de aquel entonces. Eran unos grupos nacionales como los Supersónicos, los Impalas y posteriormente los Darts y los 007. Esos grupos estaban dedicados a interpretar música eh, pop de la época, eran versiones que hacían, o lo que hoy llamamos cover. Eran versiones en español de música de los Beatles, de los Rolling Stones, Herman Hermit y los grupos de la época. Y entonces de esa manera yo comencé a escuchar esa música, y eso captó mi imaginación. Realmente no, no recuerdo cómo fue mi primera experiencia con una guitarra, pero en esa época, cuando yo era niño, todo el mundo, todos los niños jóvenes querían aprender a hablar inglés y tocar guitarra. Eh, yo recuerdo que yo tenía una prima que tocaba guitarra, y yo comencé a jugar con esa guitarra, pero cuando comencé a tocar de verdad, no sé. Yo sé que a los 12 años yo me vi dando clases de guitarra a personas mayores que yo, pero sí, desde el principio estuve en parte dedicado a la docencia del instrumento. Sí, bueno, había un programa en la radio que se llamaba El idioma del jazz, y yo solía escucharlo porque me gustaba la sonoridad. No la entendía, pero me gustaba. Y en una oportunidad yo escuché a un guitarrista que captó mi imaginación también, que se llamaba Tal Farlow. Me inspiró en parte para ser guitarrista de jazz. Eh, Posteriormente escuché otros guitarristas como Jim Hall, un disco muy bueno llamado It's Nice to Be With You, y otro llamado Intercontinental de Joe Pass. Y escuché un disco que, bueno, lo escuché en lo que se llamaba cassette, que los vendían hechos ya para la venta, que se llamaba
no recuerdo bien cómo se llamaba, pero era una recopilación de algunas de sus piezas más famosas, ¿no? Eh, bueno, Wes Montgomery fue esa personalidad. Yo fui muy afortunado porque entré en contacto con esos músicos muy pronto que me inspiraron para tocar jazz, ¿no? En Venezuela no existía, no existían escuelas que enseñaran jazz en aquel tiempo. Yo muy pronto comencé a tocar con algunos músicos profesionales y, y tomé lecciones con un trompetista llamado José Rodríguez. Él me dio clases de solfeo y un director de banda llamado Gastón Irazábal. Y me formé un poco de esa manera, muy autodidacta y es algo que no recomiendo. Hoy por suerte tenemos instituciones como, bueno, como el IUDEM y UNEARTE. Y, posteriormente yo fui a formalizar mis estudios a Los Ángeles, en una escuela llamada GIT, que significa Guitar Institute of Technology. Eh, era una, Era una escuela que funcionaba como escuela de posgrado para graduados en Berkeley y en otras universidades, y yo apliqué y simplemente me aceptaron. Y por suerte, bueno, estudié ahí con un gran maestro llamado Joe Diorio, que hace hace unos días falleció lamentablemente. Yo mantuve contacto con él siempre hasta, bueno, hasta su muerte prácticamente. Eh, Además de él, estudié con un maestro llamado Carl Schroeder, que fue mi maestro de composición. Yo no sé si, bueno, si soy uno de los pioneros, pues a lo que se ha llamado jazz nacional, pues no sé, creo que en buena parte ha sido buena suerte que he tenido y bueno, no sé cuál sería la opinión a ese mérito. Yo he tratado de registrar lo que yo toco y siempre lo he tratado de hacer y entonces, bueno, esos son los discos que he grabado y he sido muy afortunado realmente, he sido muy afortunado porque he sido acogido como un músico de jazz. En cuanto a las anécdotas, yo tengo una anécdota que cuando comencé a dar clases en la, en la universidad, una de las materias que dicté fue armonía. Y bueno, era obviamente armonía actual, ¿no? Armonía moderna, ¿no? Que fue llamada armonía actual. Asimismo, estaba la profesora Violeta Lares, que era una autoridad en lo que se llama armonía tradicional. Y entonces nos citaron a los dos para una reunión para ponernos de acuerdo en cuanto a lo que se daba. Yo fui, bueno, los organizadores de ese encuentro decían que era como iba a ser como el encuentro de dos mundos. Eh, yo fui con varios libros preparado a discutir con la profesora Violeta y ella fue también con varios libros preparada a la discusión.
Sin embargo, cuando comenzamos a hablar nos dimos cuenta que no había posible discusión. No discutimos porque estábamos de acuerdo en todo. Incluso yo propuse que los estudiantes de armonía moderna vieran por lo menos un semestre de armonía tradicional. Eh, y ella propuso que los estudiantes de armonía tradicional y música académica tomaran varios semestres, ella fue muy explícita en eso, varios semestres de armonía moderna. Eh, Posteriormente, ella me pidió prestado uno de los libros que yo había llevado. De la misma manera, yo también le pedí prestado uno de los libros que ella llevó. Desde entonces nos hicimos amigos y yo siempre eh, respeté mucho a la profesora Violeta Lares. Prácticamente dio clase en la universidad hasta su muerte. Ella es un ejemplo de docencia en la universidad. Fui contactado por un amigo que estudiaba en la universidad que se llama Ángel Quiñones. Él me insistió mucho y me dijo que se llamaba IUDEM, Instituto Universitario de Estudios Musicales, y que me dijo que se había abierto una posibilidad de dar clases en la institución de música actual, ¿no? Yo al principio dudé de ir, pero él insistió mucho y cosa que le agradezco, y me llevó hasta allá. Entonces yo hablé con el profesor Rojas, que era, digamos, el encargado de la cuestión docente, y me propuso que diera clases de guitarra. Yo no acepté, puesto que yo daba clases de instrumento en mi casa en aquel entonces. Sin embargo, di clases de análisis auditivo y de armonía. Y pronto empezó a haber, recibí presiones para dar clases de instrumento allá, y así fue como comencé a dar clases de instrumento en la universidad. En una oportunidad, bueno, habían sido contactados Álvaro Falcón para dar clases de guitarra, Biela da Costa, eh, clases de canto, eh, Marisela Leal también, clases de canto, eh, Carlos Sanoja, clases de bajo, y Andrés Briceño iba a dar clases de batería, pero Andrés no sé qué fue lo que pasó, e inclusive me preguntaron quién podría dar clases de batería. Yo recomendé a Willy Díaz, quien, bueno, ha sido un profesor, uno de los pilares de la universidad. Eh, en una oportunidad nos citaron a todos los profesores de jazz, entre comillas, para decirnos que fuéramos poniendo en orden nuestros programas, puesto que parecía que pronto iban a aprobar las menciones eh, relacionadas con el jazz y la música actual. Nosotros preguntamos en cuánto tiempo, nos dijeron, bueno, pronto, como en 2 años. Nadie tomó en cuenta eso, nadie le paró. Sin embargo, en una de esas nos volvieron a citar y nos dijeron, mira, aprobaron las menciones de jazz, y dentro de 2 semanas. Entonces todos salimos corriendo a organizar los programas. Organizamos lo que se llaman los PENSA, ¿no? Eso fue fácil en realidad porque todos estábamos de acuerdo, todos veníamos de formación académica, si se quiere, de universidades de fuera, y fue fácil en realidad, fue fácil, lo hicimos, y así comenzó lo que es la música actual en el IUDEM. Pronto
el IUDEM pasó a formar parte de lo que se llamó la Universidad Experimental de Estudios Musicales y unieron digamos, las instituciones relacionadas con arte en una universidad bueno, que es UNEARTE. Y después se llamó el SECA Modesta Bor, bueno, en homenaje a la maestra de música y armonía Modesta Bor. Bueno, habló Gonzalo Micó.